Vamos a comenzar. Yo creo que todos, yo creo que todos hemos, o yo creo que todos sabemos o hemos ido o nos hemos informado acerca de, incluso en los centros médicos, ¿no? Se nos dice que es necesario hacernos un chequeo, ¿no? Que le llaman el examen general, ¿no? Para saber si tenemos enfermedades crónicas o ese tipo de cosas, ¿no? Y estaba checando, dice que por lo menos los que no tienen enfermedades crónicas, que deben de ir por lo menos una vez cada 2 años a hacerse ese examen general. Los que sí tienen, y pues desgraciadamente aquí en nuestro país, muchos sabemos con enfermedades crónicas, las típicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, y tenemos que estar checándonos más seguido, lo que es una vez al año, ¿sí? ¿Y para qué? Pues simplemente es bueno, sí es bueno para checar, para estar seguros que estamos sanos, e incluso también para saber si no hay alguna enfermedad y para poderla detectar a tiempo, ¿sí? Que no sea demasiado tarde y no pueda ser mortal. Ahora, en nuestra vida espiritual, hermanos, es lo mismo. En nuestra vida espiritual, Dios nos manda a que nos examinemos. Dios de hecho dice en su palabra que nos examinemos a nosotros mismos. Nuestra vida espiritual, déjenme decirles algo, nosotros tenemos algo que se llama pecado y lo cual habita dentro de cada uno de nosotros, y por eso es importante que tú y yo nos examinemos no una vez al año, no 2 veces al año, sino todos los días. Todos los días de nuestra vida tenemos que estarnos examinando. Y vamos a la palabra de Dios a ver qué dice en segunda carta a los Corintios 13. Acompáñenme a segunda carta a los Corintios 13, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios 13, verso 5. Y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y quiero leerles otra versión, en otra Biblia, otra versión que se llama Dios habla hoy. Creo que nos puede dar un poco más de luz. Y dice así: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Si vemos el contexto, hermanos, del libro de la carta de Segunda de Corintios, a finales del capítulo 12 y a principios del capítulo 13, los corintios están cuestionando la autoridad del apóstol Pablo. O sea, están diciendo, ¿realmente este es apóstol? ¿Realmente es enviado de Dios? De hecho, en el versículo 2 del capítulo 13, versículo 3, dice que estaban buscando algo para ver si realmente Jesucristo hablaba a través de él. Y tristemente es lo que está pasando a veces en nosotros, es lo que ocurre en la congregación. Y lo que me llama la atención es que en el versículo 5 dice, examínense a ustedes mismos. No dice examina al que está enfrente. No dice examina al que está al lado. Dice examínense ustedes mismos. Y los corintios, ¿qué estaban haciendo? No, es que ¿será realmente apóstol? ¿Será realmente enviado por Dios? Y nosotros podemos estar cuestionando, ¿será realmente ese escogido por Dios? Los que puso el pastor para que estuvieran predicando por el momento, ¿qué me va a enseñar él? ¿Qué me puede decir ella? Podrás pensar así. Y te voy a decir algo, hermano, amigo que nos visitas. El pastor, su esposa, su hija, no fue quien nos pusieron aquí, fue Dios quien nos escogió. Igual que escogió a nuestro pastor para que él sea nuestra autoridad en esta congregación. Él sigue siendo nuestra autoridad. ¿Sí? Y dice aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pongamos atención que dice, si estás en la fe. Esto no es si estás en la congregación, si vienes todos los domingos a la iglesia, si vienes todos los jueves al servicio, si eres el primero en llegar, si eres el último en irte, si estás sirviendo en todos los ministerios. No, eso no es estar en la fe.
Porque ¿qué me garantiza a mí? Eso, hermanos, no me garantiza que yo sea salvo. Eso no lo garantiza. Y les voy a decir por qué. Yo me acuerdo, fíjense, una vez, hace como un año, un hermano me decía, dice, oye Omar, qué triste, porque pues en el arrebatamiento, pues dice la Biblia, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, que pues crece junto la cizaña con el trigo, ¿no? Dentro de la iglesia. Dice, pero yo creo que solamente los servidores nos vamos a ir en el arrebatamiento. Se ríen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que es falso. Porque no es cierto eso. Es una mentira. El ejemplo más claro, Judas. 3 años y medio caminando con Jesús, orando con Él, sirviendo con Él. Y al final, y quiero aclarar algo, no es que haya perdido su salvación, más bien nunca fue salvo. Y este es el momento para examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué estamos viniendo aquí? Y este es el tema precisamente de este estudio. ¿Soy un hijo de Dios? Entre signos de interrogación. ¿Qué es lo que quiere Dios en esta tarde? ¿Se acuerdan de estos famosos exámenes de autoevaluación? Pues hoy Dios quiere que nos autoevaluemos para ver si realmente estamos obedeciendo, si realmente estamos caminando con el Señor. Y vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Quiero que vayamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Hermanos, esta carta es una carta, se le llama carta apologética, una carta que defiende la fe. ¿Qué quiere decir? Aquí hay de dos. El apóstol Juan estaba sobre los falsos, ¿sí? Atacando a los falsos. Acuérdense que en la Biblia no hay términos medios. O somos o no somos. No hay de dos. Vamos a leer qué dice el versículo 6 y 7 dice. Si decimos que tenemos, del versículo 5 dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hoy quiero hablar de 3 puntos y el primero es, un hijo de Dios tiene una comunión con él, con su Padre. Y esta palabra comunión que menciona aquí el capítulo 6, todos la conocemos, la mayoría la conocemos, es una palabra del griego que es koinonía. Yo creo que la mayoría lo sabemos. Y esta palabra koinonía significa unión, que hay un vínculo. De hecho, significa también compañerismo y significa cómplice. Los que están casados pueden entender, ¿no? Cuando era su novia, ¿no? Su esposa, que le decían, es mi compañera y mi cómplice, ¿no? Y es lo mismo, esa misma relación que tienen los casados con su esposa, es la misma relación que debemos de tener todos con nuestro Padre. Esa unión, ese vínculo, de eso habla. Luego dice, sigo leyendo el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esta palabra andamos se traduce como vivir, como andar todo alrededor, o sea, un estilo de vida en tinieblas. Se puede traducir de esta manera, parafraseando el versículo. Si decimos que tenemos un vínculo, una unión, un compañerismo, una complicidad con nuestro Padre y vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, no te engañes, no nos engañemos. Si no ha habido un cambio en nuestra vida desde que empezamos a caminar con Dios, es mentira que tenemos una comunión con el Padre. Si no hay una verdadera transformación, es mentira que tenemos una unión con Dios. Porque dice en el versículo 5 que Él es luz.
y que Él no puede andar en tinieblas. Y aquí dice el versículo 6, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y no lo practicamos, somos mentirosos. Así dice Dios, nos ve como mentirosos. ¿Sí? Preguntémonos si mi vida, si nuestra vida refleja realmente a Jesús. Si nuestra vida realmente refleja a Dios en cada acción que hacemos. Y no me refiero aquí adentro de la congregación, porque aquí adentro de la congregación es fácil venir con nuestra cara de santo y decir, hermano, Dios te bendiga, aleluya, alzar las manos. Pero afuera, donde todos los que estamos aquí no nos ven, con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, en lo oculto, donde nadie nos ve, en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Realmente actuamos como Jesús? ¿Nuestra vida refleja a Jesús? Preguntémonos eso. Veamos a nuestro alrededor, hermanos, todo lo que está pasando, cómo hay personas, cómo este mundo se está acabando, se está destrozando, hay tanta depravación, hay tanta porquería en el mundo, la verdad, que nos aparta de Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para ganar esas almas? Pregunta, ¿qué nos diferencia de los que están afuera? Los de afuera también van los domingos a la iglesia, también dan dinero, también sirven, hasta coro tienen también. ¿Qué nos diferencia entonces de ellos? Preguntémonos realmente si nuestra vida está siendo transformada. Ahora, ¿eso quiere decir que no pecamos? No, claro que no, claro que pecamos. Dice en Eclesiastés 7:20 que ciertamente no hay justo, no hay hombre bueno, no hay quien no peque. Todos pecamos. La diferencia, hermano, es que nosotros no practicamos el pecado y que si pecamos nos lleva al arrepentimiento, no a seguir pecando. Vamos que dice aquí el versículo, vamos a saltarnos al versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya vimos, todos pecamos, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros pecamos, hermanos, nos debe llevar al arrepentimiento. Si realmente hay una comunión con Dios. Y la respuesta está aquí en el versículo 7. Un versículo atrás dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, la misma palabra, koinonía, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay una comunión, podemos caer, sí, nadie está exento, pero tenemos un pase abierto, gracias a Dios, a su, como dicen hebreos, ¿no? Podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente. Y si no hemos tenido realmente una comunión con Dios, acerquémonos a Él, pidamos perdón. ¿Sabes qué, papá? Perdóname, realmente no he tenido una comunión contigo. He sido un cristiano falso. O a lo mejor preguntémonos si somos cristianos realmente. Vamos a seguir aquí. Yo te hago una pregunta. Y esto fue algo que cuando Dios me llevó a esto me quebrantó, me movió, porque me preguntó, ¿cuándo fue la última vez, Omar, que te quebrantaste cuando yo te confronté? ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos quebrantó con nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos y lloramos y dijimos, perdón, Señor? ¿Cuándo fue esa última vez? Si tenemos una relación con el pecado, hermanos, no podemos tener una relación con Dios. Porque dice en el Evangelio de Mateo que no podemos servir a dos amos, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Entonces, ¿con quién tenemos comunión? ¿A quién estamos sirviendo realmente? Esa es la pregunta.
El primer punto es ese, que los hijos de Dios tenemos una comunión con Él. Vamos aquí a 1 de Juan, aquí mismo adelante, capítulo 2, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El segundo punto es que los hijos de Dios guardamos su palabra, la anhelamos, la obedecemos. Es el segundo punto. Nosotros como hijos de Dios debemos guardar su palabra. Y aquí en el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La palabra conocer es saber, simplemente superficialmente. La palabra que dice guardar significa estar atentos. Alguien que escucha, alguien que está atento, alguien que obedece, alguien que lo pone en práctica. Eso significa. Entonces, si tú me dices, si tú le preguntas a alguien de afuera, oye, ¿tú crees en Dios? Te van a decir que sí, sí, yo creo en Dios. Y yo creo que varios lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Oye, ¿tú crees en Dios? Y te van a decir sí. A ver, yo les pregunto aquí, alce la mano, ¿quién cree en Dios? Ah, qué bueno. Qué bien. Pues dice la Biblia en Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Así que no basta solamente con creer. ¿Sí? No basta solamente con creer. Es guardar sus mandamientos. ¿De qué me sirve que yo le conozca si no le busco, si no guardo su palabra, si no la pongo por obra? Entonces es mentira que le conozco. Porque dice, en esto sabemos que lo conocemos, que guardamos su palabra. Realmente la anhelamos, la guardamos en nuestro corazón, como dice Proverbios 3. La atamos a nuestro cuello y todos los días meditamos en ella. Preguntémonos, examinémonos a nosotros mismos, no a los demás, a cada uno de nosotros. No es momento de señalar. Dios no dijo juzguen, no. Dijo examínense ustedes mismos. Examinémonos nosotros mismos. Si realmente estamos siguiendo lo que dice la palabra. Dice aquí en el Proverbios 4:4, quiero que vayamos rápido a Proverbios 4. Proverbios 4, versículo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 4. Dice así: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda, otra vez la misma palabra, mis mandamientos y vivirás. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué tan drástico? ¿No dice en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿No estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y cuando venimos a Jesús, ahora ya tenemos vida eterna. Por eso dice que si no guardamos, dice, el que guarda mis mandamientos y vivirás. Si no guardamos sus mandamientos, si no buscamos la palabra de Dios, vamos a estar como muertos en vida. Espiritualmente hablando, obviamente, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué es lo que nos da vida? Su palabra. ¿Cuántas veces nos alimentamos al día? 3 veces, ¿no? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Dice, no solamente de pan vivirá el hombre, Mateo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces también tenemos que alimentarnos de esto, porque esta palabra es vida. ¿Queremos vivir? ¿Queremos realmente tener una vida en abundancia? Porque nada más decimos, dame esto, dame el otro. Sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Lo estamos buscando? Tenemos el testamento, se llama Nuevo Testamento, ¿no? Y Antiguo Testamento. Pero ¿lo conocemos? ¿Conocemos las promesas que hay aquí? ¿Cómo vamos a reclamar si no lo conocemos? No estamos guardando realmente su palabra.
Luego, vamos aquí a nuestro texto otra vez, 1 de Juan capítulo 2. Versículos, lo vuelvo a leer, el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este versículo a mí me impactó bastante. ¿Y saben por qué? ¿Hay una manera, hermanos, de saber si realmente somos salvos? ¿Habrá alguna manera? Sí, ¿no? Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Esa es una. Ahora, no estoy diciendo, atención, dijimos al principio, no estoy diciendo que veamos, este sí es salvo, este no. No. Examinémonos a nosotros mismos si realmente estamos caminando en la fe, si realmente estamos dando frutos de que somos hijos de Dios. Hace rato dije, Juan 14:6 dice, yo soy el camino y yo soy ¿qué? La verdad. Y dice aquí, si Jesús es la verdad, entonces podemos traducir este verso así. El que dice, yo le conozco, el que dice, yo creo en Dios, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, y el tal es ¿qué? Mentiroso. Y Jesús no está en él. Porque dice que Jesús es la verdad, ¿no es cierto? Y la verdad habita dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder andar en la verdad si la verdad no habita en nosotros? ¿Es algo fuerte? Sí. ¿Es algo que nos llega? Sí. Antes de subir aquí, hermanos, Dios también me confrontó a mí. Yo fui el primero en ser confrontado. ¿Realmente estamos caminando con el Señor? ¿Realmente estamos caminando en la verdad? ¿Realmente guardamos su palabra? Ahora, dice aquí en el versículo que sigue, versículo 5, pero el que guarda su palabra, ¿en quién? En el que guarda su palabra. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Esta palabra perfeccionado es que se ha completado, que se ha madurado. Eso significa esa palabra completar. Y me recuerda que en Juan 15 dice que el que permanece en Jesús, ese lleva mucho fruto. Entonces, si dice que Jesús es la vid, el tronco, y nosotros somos los pámpanos, las raíces, dice que si permanecemos en él vamos a llevar mucho fruto. Entonces, ¿cómo queremos dar fruto si no lo buscamos? ¿Cómo queremos dar fruto si no permanecemos en él? La madurez, cuando aquí dice que está perfectamente completo, perfeccionado significa completo, madurez. La madurez, hermanos, no viene de cuántos años llevas de ser cristiano. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo llevamos diciéndonos cristianos y realmente se refleja el fruto de Dios en nosotros? Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Cuando viene un problema, ¿cómo actuamos? Tenemos templanza. Cuando un hermano se nos acerca, oye, ¿qué? Tenemos amor, oye, hermano, perdóname, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Realmente reflejamos el fruto? A un árbol se le conoce por su fruto. Vuelvo a decir, ¿qué nos diferencia entonces de los de afuera? ¿Qué nos diferencia? Se tiene que ver ese fruto en nosotros. Se tiene que ver esa madurez. Vuelvo a repetir, no es del tiempo que llevemos en la congregación. Es de realmente si estamos buscando al Señor. Ya vimos el primer punto, si tenemos una comunión con Él, si guardamos su palabra.
¿Realmente lo estamos haciendo? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el anhelo más grande de tu corazón? ¿Cuál es nuestro anhelo más grande? ¿Realmente es conocer a Jesús más? ¿Parecernos más como Él? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Con quién nos identificamos más? ¿Con el mundo o con Jesús? Preguntémonos con quién nos identificamos más. Y ahí está la respuesta. No lo digo yo, hermanos. No se me queden viendo feo. Lo dice la palabra. Si van contra alguien, que sea contra Dios, no contra mí. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, yo también fui confrontado. No nada más ustedes. Dios me tuvo que hablar a mí primero para yo poder estar aquí arriba. Nadie está exento de pecado, ¿no? Es cierto, ya lo dijimos. Pero depende de cada uno de nosotros si guardamos sus mandamientos, si tenemos una comunión con Él. A nadie se le obligó a estar aquí, ¿o sí? Fue una decisión de cada uno de nosotros. Igualmente nosotros decidimos si seguir a Jesús, si tener los dos pies con Jesús o en el mundo, porque ya dijimos que no hay medios. Dice en Apocalipsis 3:16 que a los tibios los vomita de su boca. Les da asco. ¿Y el vómito para qué sirve? Para nada. Es algo que se desecha, se tira, algo que apesta, que no sirve de nada. No queremos ser así, ¿verdad? Reflexionemos, meditemos en eso. Vamos aquí a Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 15 y después el 21. Dice, Evangelio de Juan 14:15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahí está, claro. Nos decimos cristianos, ay, cantamos, Cristo, yo te amo. ¿No es cierto? Pero realmente guardamos sus mandamientos. Amarlo no es venir a cantar, que si bien es cierto es parte de la adoración a Dios. Pero amarlo no nada más es esto. No es estar aquí, sentarnos. Amarlo es buscar, guardar su palabra, tener una comunión con Él. Eso es amarlo. Luego dice aquí el versículo 21, aquí mismo en el capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, otra vez la misma palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que si dice que si nosotros guardamos su palabra, lo buscamos, Él se nos va a manifestar. Es un mundo, la palabra de Dios es maravillosa, hermanos. Si la meditamos y la buscamos, son tesoros preciosos, promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice que se nos va a manifestar. ¿No se nos manifiesta cada que abrimos la palabra? Y si le buscáramos más y más y más y más y más, esa comunión preciosa como un niño tiene con su padre, así, que le digamos, papá, mira, me pasó esto, papá, mira, me pasó el otro, papá, fíjate que quiero esto, anhelo esto. Es papá, Abba Padre, papito lindo, nos podemos acercar confiadamente a Él. Tal vez muchos de aquí yo no sé sus vidas, a lo mejor no tuvieron padres o los abandonaron, o a lo mejor ya no viven, padre o madre, pero ¿sabes qué? Tienes un Dios que te ama, un Dios que es tu Padre, un Dios que quiere que le busques, un Dios que te anhela.
Y si Dios nos ama, con mucho más razón, acerquémonos. Luego dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué precioso saber que tenemos un Padre que nos ama. Volvamos a nuestro texto de primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan. Vamos al tercer punto. Un hijo de Dios ama a todos sus hermanos. Un hijo de Dios ama a sus hermanos. Primera de Juan 2, versículo 9. Lo leo, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está, ¿qué? Todavía en tinieblas. Si nos decimos cristianos, la pregunta aquí sería, ¿amamos más o amamos, mejor dicho, estar con personas que aman, que hablan, que sirven a Dios? ¿O preferimos estar con personas que no quieren tener nada con Dios? Preguntémonos y examinémonos eso. Amamos estar con personas que aman, que mira, tengo una palabra para ti, Dios te ama, mira, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. ¿O preferimos estar con una persona que no tiene nada que ver con Dios? Porque ahorita vamos a ver más adelante que parte de la comunión, que parte del vínculo de nuestra comunión con Dios, de ahí radica que nosotros amemos a nuestros hermanos. Entonces, si no amamos a nuestros hermanos, tampoco tenemos una comunión con Dios. ¿Sí vemos cómo todo se va ligando? Si decimos si nos decimos cristianos y preferimos estar con esas personas que nos incitaban a beber, que nos incitaban a drogarnos, que nos incitaban a hacer todo lo que hacíamos antes, ¿qué dice aquí? Que si aborrecemos a los de aquí, a nuestros hermanos, estamos todavía en tinieblas. Oye, pero qué radical. No. Dile a Dios radical, a mí no me digas. Aquí lo dice en su palabra. Ahora, claro que todos van a decir, oye, pero yo tengo personas que conozco que no conocen de Jesús. Ah, bueno, a esas personas que dice la palabra que hay que predicarles. El apóstol Pablo dijo, yo no me voy a volver a ellos, que ellos se vuelvan a mí. Oye, si ya Dios nos sacó de esa antigua manera de vivir, ¿para qué vamos a regresar a lo mismo? Sino lo contrario, que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros otra vez a ellos. Si no, ¿dónde está? Realmente somos, la misma pregunta, ¿somos hijos de Dios? La naturaleza de las ovejas es estar con las ovejas. El cerdo, si tú lo limpias, lo quitas del lodo y lo limpias, ¿qué pasa? Vuelve otra vez al lodo. Vuelvo a preguntarlo hace rato, ¿realmente estamos teniendo una vida transformada? Ahora dice aquí, Gálatas 6:10. Vamos a Gálatas 6. Versículo 10 dice, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego dice, y mayormente, ¿a quiénes? Los de la familia en la fe. Yo tengo unos tíos ahí y me dicen, dice, oye, ¿por qué te vas más con ellos que con nosotros? Ya nosotros ni nos haces caso.
¿Y no es cierto que nos pasa así? Que queremos estar más a veces aquí con los de la congregación y ya no realmente con la familia de sangre, muchas veces. ¿Por qué? Porque hay esa comunión, porque hay ese vínculo, porque hay esa unión con el Señor. Porque somos sus hijos. Hay una persona aquí que sirve, que nos confunden mucho a nosotros. Dicen, ustedes son hermanos de sangre. Le digo, sí, somos hermanos de sangre. La sangre de Cristo nos hace hermanos. ¿Sí? Eso es lo que nos hace hermanos. Y parece que a él lo conozco de años y conozco más de él que de mi propia hermana, ¿no? Hermano. Y esto es verdad. ¿Y qué pasa? Eso es cuando tenemos una comunión con el Señor. Ahora, vuelvo a repetir, nosotros predicarle a nuestra familia, predicarles. ¿Por qué no han venido a Cristo? Oye, no hay un cambio en ti, en mí, entonces. ¿Cómo les vamos a predicar si no cambiamos nosotros primero? ¿Cómo le voy a decir a alguien, oye, no tomes si me ve con mi caguama en la mano? ¿Cómo le voy a decir a alguien, no fumes si me ve con mi cigarro? ¿Con qué autoridad? Por eso dice el apóstol Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Volvamos a nuestro texto. Perdón, estamos aquí, ¿verdad? Y mayormente a los de la familia en la fe, hermanos. Y dice en Santiago igual, si nosotros vemos necesidad dentro de nuestra congregación, primero es con los de aquí que con los de afuera. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Créanme, a mí también me costó entender esto. Oye, pero ¿cómo primero a los de aquí y a mi familia? Pero es que Jesús nos hace uno, somos un cuerpo en Él. Por eso dice que primeramente, mayormente a los de la familia en la fe. Vamos ahora sí a nuestro texto de 1 de Juan. Capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos 10. Versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Esta palabra andar es la misma que vimos en el capítulo 1. ¿Sí? Y dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo vamos a parafrasear así. Dice, pero el que aborrece, el que odia a su hermano, el que no lo quiere, está en tinieblas y tiene una vida, un estilo de vida en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vuelvo a repetir, el apóstol Juan está hablando de dos tipos de personas, de los falsos y de los que realmente son cristianos. ¿De quiénes somos nosotros? ¿De Dios o de quién? Suena duro porque la Biblia lo dice, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y como que nos duele. Pues preferible, hermano, que nos duela. Preferible que Dios nos confronte aquí a que vayamos y sigamos pecando y Dios nos traiga con una enfermedad o alguna otra cosa. ¿Sí? Aquí en 1 Juan 3:15, rápidamente. 1 Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está, no lo digo yo. ¿Amamos a nuestros hermanos?
¿Por cuántos hemos orado esta semana? ¿A cuántos le hemos hablado? ¿A cuántos le hemos dicho, oye hermano, necesitas esto, necesitas el otro? ¿A cuántos? Preguntémonos, examinémonos. Vamos a nuestro primer texto en 2 de Corintios 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Vuelvo a repetir, no dice examina a los demás, dice examinémonos nosotros mismos. Y hace una pregunta, ¿no conocéis a vosotros mismos? Y si no te conoces, ¿no sabes que Jesucristo está en ustedes? A menos que estéis reprobados. Y esto me recuerda a lo que el apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios 9:25. Dice, habiendo sido yo heraldo, puedo ser eliminado. Y esta palabra eliminado es la misma palabra que se menciona aquí como reprobado. Hermanos, el hecho de que estemos aquí no nos garantiza de que seamos hijos de Dios, nacidos de nuevo. El tener una comunión con Él, el amar a nuestros hermanos, el guardar sus mandamientos, el obedecer, eso es lo que nos define como hijos de Dios. Que se vean los frutos de arrepentimiento. Que realmente haya una transformación de cómo éramos antes y ahora cómo somos. ¿Realmente ha habido una transformación en nosotros? Jesús, no vayan, léanlo en sus casas, en Juan capítulo 6, Jesús después de alimentar a los 5,000, estaba con sus discípulos y les dijo, ustedes me buscan solamente porque les doy de comer. Y siguieron y los empezó a confrontar. Les dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que desciende del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, este tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Los estaba confrontando. ¿Y qué dijeron? Dura palabra de oír es esta. ¿Es duro? Sí, es duro. La palabra confronta. La palabra es una espada que corta, que discierne. Y se fueron todos. Más de 5,000 se fueron. Lo dejaron. Y se voltea a Jesús y les dice a los 12, ¿ustedes también se van a ir? Jesús nos pregunta esta tarde, ¿ustedes también se van a ir? ¿Nos vamos a enojar con Dios y nos vamos a ir? Porque todo lo que está pasando, hermanos, no es porque sí, no es casualidad. Todo Dios ya lo tiene preparado. Nada se sale de su control. ¿Qué clase de Dios pensamos que tenemos? Él es fiel, Él es soberano, Él es poderoso. Él es el que hace todas las cosas. Dios nos está diciendo, ¿se van a ir? ¿Me van a dejar? Examinémonos cada uno de nosotros. Si decimos, hermanos, que Jesús vive en nosotros, si decimos que Jesús vive en nosotros, si nos decimos hijos de Dios, vivamos realmente como hijos de Dios. Jesús murió en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Es justicia a Dios, ya lo vimos, pero también es amor. Y Dios te dice en esta tarde, hijo, si has pecado, si te has alejado, arrepiéntete, porque solamente Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es la vida eterna, Él es nuestra salvación. Y Él dice, hijo, esta es la tarde, este es el día que yo decidí para que tú te arrepientas, para que vuelvas a mí, para que vuelvas tus ojos a mí, dice Jesús. Y si tú es la primera vez, amigo, que nos visitas o que nos ves por internet, que has escuchado esto, Dios está extendiendo su misericordia contigo y te está diciendo, hoy es el día que quiero que seas salvo, que tengas la vida eterna.
Así que, hermanos, yo les invito a que oremos. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, gracias. Bendito Dios. Gracias, papá, porque tu palabra nos exhorta, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos enseña, tu palabra nos instruye. Gracias porque muchas veces no entendemos, Señor, y se nos hace duro. Esta palabra nos golpea muchas veces, pero en esto se muestra tu amor para con nosotros también, Señor. Porque tú diste a tu Hijo Jesús para que nosotros, tú que me escuchas y yo, no nos perdamos. Gracias, papá, porque tú has sido fiel en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de enfermedad, Señor, y nunca nos has dejado. Y perdónanos porque aún que tú has estado con nosotros nos hemos alejado de ti, Señor. Porque a pesar de que tú has sido fiel, nosotros hemos sido infieles. Y tal vez tú que me estás escuchando, hermano, has sido infiel. Has dejado de ver tus ojos a Él. Quitaste tus ojos del autor y consumador de la fe y has visto a otro lado. Y este es el día en que Dios te está diciendo: venid a mí, volver a mí. Venid a mí los que estén cargados y trabajados, dice el Señor, y yo los haré descansar. Pon tus cargas sobre de Él, pon tu pecado sobre de Él, porque solamente Él es fiel y justo para perdonarnos. Señor, te pedimos perdón. Tu iglesia te pide perdón, Señor. Si hemos pecado, si nos hemos apartado de ti, Señor, te rogamos esta tarde que tú nos perdones. Perdónanos porque hemos sido infieles, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Y así como nos rescataste la primera vez, así como nos limpiaste la primera vez, te rogamos que nos limpies, Señor. Límpianos de todo pecado, Señor. Si nuestro pecado fuera negro como el carbón, hazlo blanco como la nieve, Señor. Y si tú, amigo que nos visitas o que nos estás escuchando por internet, es la primera vez que escuchas este mensaje, existe un infierno y existe un cielo. Y el amor de Dios se está presentando hoy a tu vida y te está diciendo: arrepiéntete de tus pecados, porque solamente yo te puedo dar vida eterna. Y si Dios te confrontó, si tú quieres tomar una decisión de seguirlo, dile así: Dios mío, perdóname, no te conocía, no sabía de ti, ahora sé que yo he pecado contra ti, Señor. Ahora sé que he hecho cosas que no te agradan. Yo te pido que me perdones, que me limpies, que entres a mi vida, Dios. Quiero que en esta tarde tú seas mi único y suficiente Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Y ahora sé que a partir de este momento tú vives en mi corazón y que tú eres el que me va a transformar. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.